Bienvenidos, oyentes temerarios, a No le des palomitas a los cuervos. Este vídeo quiero empezar dando las gracias a nuestros nuevos cultistas del Soñador de Providence para poder invocar a Cthulhu. Empezamos con mi hermano de Kellenborg, Johnny. Desde aquí te doy las gracias. También se las doy a Kaiser Terror, a Tony Slark, a Simón de Andrés y a María Almeida. Bienvenidos a este culto, por si podemos invocar al gran soñador de R'lyeh. En este capítulo nos sumergimos en las profundidades de la mente del legendario escritor Robert E. Howard, conocido por todo el mundo como el creador de Conan el Bárbaro y Solomon Kane. Howard también exploró los rincones más oscuros de la literatura de Pulp Fiction, como relatos como Palomas del Infierno en la revista Weird Tales. Acompáñenos en un viaje a través de las páginas de la historia para descubrir los secretos y el trágico final de la genialidad que se esconde detrás de este maestro del género. Y en el episodio número 7 de las cartas de Lovecraft, nos sumergiremos en una correspondencia única entre dos titanes de la literatura de terror, Howard Philip Lovecraft y Robert Howard. Más allá de sus creaciones icónicas, estas cartas revelan una conexión íntima y fascinante entre dos mentes brillantes del género. Desde reflexiones sobre el arte de describir hasta discusiones sobre los horrores cósmicos y los héroes intrépidos. Estas epístolas nos ofrecen una ventana hacia un mundo interior de estos maestros del horror. Así que prepárense para un viaje literario a través del tiempo y el espacio mientras exploramos las cartas entre Lovecraft y Howard en las cartas de Lovecraft. ...14 de agosto de 1930. Querido señor Howard, acerca solemnemente citado ciclo de mitos de Cthulhu, Yog-Sothoth, R'lyeh, Nyarlathotep, Nub, Jeff, Sub-Nigurat, etcétera, etcétera. Le confieso de que se trata todo de una invención sintética mía, semejante al populoso y variado panteón de la pegaña de Lord Dunsany. La razón de que se vean ecos en la obra del Dr. de Castro es que dicho caballero es cliente de mis revisiones y he ido salpicando sus relatos de esas referencias por pura diversión. Si cualquier otro cliente mío sale publicado en la Weird Tales, quizá encuentre usted un despliegue todavía más amplio del culto de Azathoth, Cthulhu y los grandes primigenios, el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hatred. Asimismo, es algo que carece de realidad objetiva porque todavía no se ha escrito. Abdul es uno de mis personajes oníricos favoritos. De hecho, es como me hacía llamar yo a los 5 años, cuando era devoto acérrimo de la versión de Andrew Lang de Las Mil y Una Noches. Hace unos años preparé una sinopsis falsamente erudita de la vida de Abdul y de las vicisitudes y traducciones póstumas de su abominable e inmencionable obra Al-Azif, llamada Tionekoponov, por el monje bizantino Teodoros Filetas, que lo tradujo al griego tardío en el 900 a.C. Sinopsis que desarrollé en futuras referencias al oscuro y maldito tomo. Long ha aludido al Necronomicon en algunos textos suyos. De hecho, me resulta muy divertido otorgarle a esta mitología artificial un aire de verosimilitud a base de citarla ampliamente. Debería, sin embargo, escribir al señor O'Neill para corregir sus ideas erróneas de que tiene una laguna enorme en su erudición mitológica. Clark Axton Smith está desarrollando otra falsa mitología que gira en torno al negro y peludo dios sapo Zatzowa, cuyo nombre presenta variantes entre los atlantes, los lemures y los hiperbóreos, que lo veneraron después de que emergiera de las profundidades de la Tierra, a las que llegó desde el espacio exterior
haciendo escala en Saturno. Estoy usando a Tatsuowa en varios relatos míos y de clientes de mis revisiones, pese a que Wright rechazó el relato de Smith en la que aparecía originalmente. Sería divertido identificar al Cthulhu de usted con mi Cthulhu. De hecho, no descarto adoptarlo para hacer alguna oscura alusión futura. Por cierto, Long y yo debatimos a menudo acerca de la base folclórica real de las alusiones a los cultos pesadillescos de brujería que hace McKen. Las letras en Aklo, cúpula de Bor, dolls, ceremonias verdes y escarlata, etcétera, etcétera. Yo creo que son invenciones de McKen, porque nunca las he visto mencionadas en otra parte, pero Long se ha obcecado con la idea de que tienen un origen real en los mitos europeos. ¿Puede arrojar usted alguna luz sobre esta cuestión? No hemos tenido la temeridad de preguntárselo al propio McKen. 4 de octubre de 1930. Querido señor Howard, estoy de acuerdo con su afirmación de que la sugerencia es la forma superior de presentación del terror. La base de todo el horror cósmico verdadero es la violación del orden natural, y las violaciones más profundas son siempre las menos concretas y descriptibles. En el caso de McKen, su relato más sutil, El pueblo blanco, es sin duda el mejor, por mucho que carezca de los terrores visibles y tangibles del gran dios Pan o el polvo blanco, pero es imposible hacer ver esto a la masa. Francis Wright incluido. Por consiguiente, la Weird Tales siempre rechazará las obras más finas y delicadas. Por supuesto, puede darse una identificación excesiva, sobre todo entre novatos que no entienden realmente cómo manejar la sugerencia cósmica. Los escritores más toscos usan ese viejo truco de calificar a un terror oculto de demasiado monstruoso para describirlo, a modo de simple excusa para no formular ninguna imagen clara del supuesto terror. En cambio, el autor hábil que sabe lo que hace es capaz a menudo de insinuar algo y conseguir que quede mejor que si lo hubiera dicho. Resulta bastante peliagudo trazar la línea que separa la descripción concreta de la sugerencia transdimensional. En el mejor relato de terror nunca escrito, Las Sauces, de Blackwood, no hay absolutamente nada que adopte una forma abierta y visible. Me interesará ver qué le parece a usted el rumbo que tomó en mis más recientes textos, El que susurra en la oscuridad, que le acabo de mandar a Wright. Me temo, sin embargo, que éste lo rechazará por la culpa de su longitud y de la ausencia de acción acelerada. Por cierto, usted consigue muy a menudo sugerir un terror cósmico que trasciende lo concreto. Lo consigue en Trueno Rojo, en los relatos valusianos y en sus descripciones en las ruinas africanas. La idea clave de este tipo de sugerencia es la insinuación de unos trastornos fundamentales de la ley natural, sobre todo en la tocante al tiempo y al espacio, las supervivencias impías, intrusiones de otros mundos y otras dimensiones, etc. Son la clase de recurso que tienen posibilidades más ricas. Del 2 al 5 de noviembre de 1933. A Robert E. Howard. En cuanto a mi relato El Festival, me gustó cuando lo escribí, pero ahora me parece un poco forzado y recargado. Los adjetivos y los toques descriptivos están aplicados con brocha demasiado gorda. Todo el texto peca de una extravagancia empalagosa. Cuando imaginaba una raza distinta, tenía en mente la supervivencia de algún clan de hechiceros prearios que hubieran preservado rituales primitivos parecidos a los del culto de la brujería en Europa occidental, de la señorita Murray. Quizás sería posible seguir desarrollando esa misma temática, introducir a unos personajes que descendieran de ese linaje sectario y que no supiera quiénes son sus antepasados hasta que se los recordaran ciertos mensajeros enviados para convocarlos a los ritos triviales. En cuanto a escribir narrativa histórica, no sé si se me daría muy bien. Es ciertamente fascinante, pero exige un conocimiento minucioso y especializado que supera con mucho todo lo que he adquirido yo. Además, no me gusta mucho la escritura de relatos salvo dentro del género de lo extraño. Es posible, sin embargo, que algún día use escenarios romanos para ciertos relatos extraños, y seguramente alguno en el que el personaje cubra unos intervalos de tiempo muy largos. Lo que seguramente sí me gustaría hacer en relación con la historia sería poner en contacto de forma anómala corrientes históricas completamente distintas. Por ejemplo, que un romano se viera arrastrado a través del océano a bordo de una galera a la deriva y aterrizara entre los mayas, o que un griego cruzara los grandes desiertos de China. Pero el nivel de erudición necesaria para escribir un buen relato histórico es vertiginoso.
Me encuentro más bien bloqueado en lo tocante a la escritura, asqueado por gran parte de mi obra previa y sin saber qué camino seguir para mejorarla. En las últimas semanas he llevado a cabo una cantidad tremenda de experimentación con estilos y perspectivas distintos, pero he destruido la mayoría de los relatos. El único relato que he terminado, La cosa sobre el umbral, está empezando a circular ahora y llegará a usted pronto. Le llegará de manos de Smith y se lo puede reenviar a Price. El verano de la empresa Knopf planteó la posibilidad de publicar un libro de relatos míos, pero todo acabó igual que en el fiasco de Putnam's en 1931. En 1936, el padre de Robert E. Howard escribió una carta a Lovecraft expresando su admiración y revelando la trágica pérdida de su hijo. Dr. Howard, para Howard Philip Lovecraft, 29 de junio de 1936. Señor Howard Philip Lovecraft, que vive en la calle College Street número 66, Providence, Rhode Island. Mi querido señor Lovecraft, es poco probable que usted pueda haber oído por alguna otra fuente sobre la muerte de mi hijo Robert E. Howard. Si no, le diré que después de 3 semanas de observar vigilantemente en la cabecera de su madre durante la mañana del 11 de junio de 1936, a las 8, él salió de la casa, entró en su coche que estaba estacionado delante del garaje, cerró las ventanas y se dio un tiro en la cabeza. La cocinera lo vio salir y entrar en su coche desde la ventana de la parte trasera de la casa. Ella pensó que se preparaba para ir a la ciudad, como por lo general hacía, cuando oyó el sonido sordo del arma y le vio caer sobre el volante. Corrió y llamó al médico, que estaba tomando una taza de café conmigo en el comedor mientras hablábamos. Nos precipitamos al coche y lo encontramos. Pensamos al principio que había sido un tiro mortal, pero la bala había pasado sin tocar el cerebro. El tiro fue justo encima de la sien. La bala salió por el lado contrario, encima y detrás del oído izquierdo. Alcanzó a vivir 8 horas y nunca recobró la conciencia. Venía vigilando a Howard como si anticipara esto, y yo lo sabía, pero no pensé que él se mataría antes de que su madre falleciera. Su madre estaba en coma y lo había estado por muchas horas cuando todo esto ocurrió. En marzo del año pasado, cuando su madre estaba muy mal en el hospital de King's Daughter en Temple, en Texas, el doctor McKelvey expresó el temor de que ella no se recuperaría. Él comenzó a hablar conmigo sobre sus asuntos e inmediatamente entendí lo que quería decir. Comencé a conversar con él, tratando de disuadirlo de seguir este camino, cuando su madre comenzó a mejorar. En febrero de este año su madre estaba muy mal y no tenía más que unos días de expectativa de vida. En aquel momento ella estaba en el hospital Shannon en San Diego, en Texas. San Angelo estaba algo así como a unas 100 millas de aquí. Él conducía de ida y vuelta diariamente de San Angelo a la casa. Una tarde me dijo que encontraría sus papeles ordenados, aunque no eran muchos, cuidadosamente guardados en un sobre grande sobre su escritorio. Otra vez le rogué que no lo hiciera, pero él positivamente no tenía intenciones de seguir viviendo después de que su madre se hubiera ido. Lo enterré en el cementerio de Green Bluff, en Brownwood, en Texas. Escogí ataúdes exactamente iguales que a la de su madre. Él había comprado un sepulcro varias semanas antes de que todo esto sucediera. El terreno se ubicaba en la parte restringida del cementerio y es una tumba de mantenimiento perpetuo. Me temo que para no causarle más preocupaciones, señor Lovecraft, dejaré esto hasta aquí. Pero tengo el deber de decirle que Robert era un gran admirador suyo. A menudo lo oía decir que usted era el mejor escritor de cuentos de misterios del mundo y disfrutó
intensamente entablar correspondencia con usted, aunque nunca llegaron a conocerse. Solía expresar la esperanza de que usted nos pudiera visitar en nuestra casa algún día, de modo que él, su madre y yo podríamos verlo y conocerlo personalmente. Robert admiraba mucho a todos los escritores de misterio. Con frecuencia le escuchaba hablar de cada uno por separado y manifestar admiración por todos. Dijo que era un puñado de grandes hombres y que lo admiraba muchísimo a todos. La Universidad de Howard Payne en Brentwood solicitó cartas de los corresponsales. Si usted está de acuerdo, voy a entregar algunas cartas de su correspondencia con Robert, ya que él las guardaba todas. Y hay muchos que están interesados en estas cartas. Sus libros fueron entregados a la Universidad de Howard Payne y será conocido como el Robert E. Howard Memorial Collection. Está dispuesta de tal modo que es posible añadir escritos de sus amigos. Si usted tiene un libro que le gustaría agregar a ella con un autógrafo, será más que apreciado. Cordialmente suyo, el Dr. Howard. Cabe destacar que con el cuerpo de Robert E. Howard se encontró una frase escrita en un papel en el que dice que todos huyeron. Todo está hecho, así que elévame en la pira. La fiesta ha terminado y las lámparas se han apagado. Y así, queridos oyentes, cerramos este triste capítulo de las cartas de Lovecraft. Las epístolas entre Lovecraft y Robert E. Howard nos han llevado por un viaje de admiración, amistad y tragedia. A través de estas palabras hemos sentido la conexión entre dos almas creativas unidas por la pasión por el horror y la literatura. La pérdida de Howard, que resonó en las páginas de la correspondencia, nos recuerda la fragilidad de la vida y la profundidad del dolor humano. A pesar de la oscuridad que se cierne sobre estas cartas, encontramos una luz en la inmortalidad de su legado literario. Que sus historias continúen inspirando y emocionando los corazones de los lectores por generaciones. Hasta la próxima entrega de Las cartas de Lovecraft. Que la memoria de Howard y Lovecraft permanezcan vivas en nuestros corazones.